Acompáñame a leer la palabra de Dios. Esdras 2, versículo 1 dice: Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de hombres del pueblo de Israel: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigvai, 2056, los hijos de Adin, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Asum, 223, los hijos de Gibar, 95, los hombres de Belén, 123, los hombres de Netofa, 56, los hombres de Anatot, 128, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriait, Jeraim, Cafira y Berot, 743, los hijos de Ramá y Jeba, 621, los hombres de Micmas, 122, los hombres de Betel y Jai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725, los hombres de Jericó, 345, los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, en total 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Quero, los hijos de Siaja, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, de Reacín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Ami. El total de los sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón era de 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adán e Immer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. De los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai, el Galadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 246, sus camellos 435, sus asnos 6.720. Cuando algunos de los jefes de las casas paternas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos.
Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas, que son aproximadamente 518 kilos de oro, 5,000 minas, que son 2,850 kilos de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, levitas, algunos del pueblo, los cantores, porteros y sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque eres un Dios que nos ha hablado a través de ella, Señor, que se ha dado a conocer, que se ha revelado a nosotros, Padre. Y en esta hora te pedimos que lo que estamos por estudiar, por escuchar, que lo que está a punto de predicarse sea fiel a lo que tú quieres decirnos y que por medio de ella podamos ser edificados, que seas tú construyendo a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una porción larga, bastante larga. No me trabé tanto. Me siento contento por eso. Ahora Esdras 2 nos presenta con una pregunta. Y es una pregunta muy interesante. Entonces aquí te va la pregunta. ¿Cómo eres identificado por otros? ¿Qué es lo que te caracteriza? Si tuvieran que contar de ti a una persona desconocida, ¿qué dirían de ti? Esa es la pregunta. ¿Cómo te identifican las otras personas? ¿Cómo alguien dice, esa es Nora, o esa es Natalia, esa es Ale, esa es Yesenia, ese es Isaac? ¿Cómo alguien dice eso? Si tuvieran que contarle a alguien que nunca te ha visto, nunca te ha conocido, sobre ti, ¿qué crees tú que dirían? Generalmente, cuando intentamos hacer esto, que queremos que una persona identifique a otra, damos a conocer los rasgos más característicos de la persona. Entonces, la morenita, o el que está muy alto, o el flaquito, ¿sí? O el de lentes, el de pelo largo, el de pelo corto, la que siempre trae trencitas, la que siempre trae el pelo recogido, la que siempre trae el pelo suelto, el que siempre usa los tenis blancos. Siempre hay un rasgo característico que usamos como referencia. Pero una de las principales formas por la que damos a identificar a alguien es por medio de sus relaciones. La forma más fácil en la que yo puedo darte a conocer a alguien que tú no sabes quién es relacionándolo con alguien que sí conoces. Y entonces por eso decimos, sí, claro, este fulano, el papá de, o aquel fulano, el hijo de, o acá, el de acá, la mamá de. ¿Sí? Lo relacionamos con otras personas. Y entonces cuando hablan de ti, ¿qué dicen de ti? ¿Cómo te relacionan a ti? ¿Cómo te identifican a ti? ¿Cómo eres presentado ante otras personas? Y más allá de eso, ¿cómo deberíamos ser presentados ante otras personas? Ahora, en el capítulo anterior de Esdras, veíamos cómo Dios en su soberanía obró todas las cosas para que su palabra se cumpliera. Y particularmente hablábamos de 3 aspectos de la soberanía de Dios en Esdras 1. Hablábamos de que Dios era soberano sobre las autoridades, que Dios era soberano sobre la historia y que Dios era soberano sobre su gente. Y esto lo veíamos cuando veíamos que Dios movió el espíritu de Ciro. Esto lo veíamos cuando veíamos que desde Isaías, desde mucho tiempo antes, Dios ya había dicho, voy a levantar a alguien que va a liberar a mi gente. Babilonia va a ser destruido y va a pagar por lo que le hizo a mi gente. Y vemos que Dios movió el corazón de su pueblo para que respondiera. Entonces, el pasaje anterior estaba haciendo mucho hincapié en la soberanía de Dios, y en estas primeras 2 cosas, en las autoridades y la historia. Tú y yo, esto es relevante para nosotros, muy relevante para nosotros. Dios es soberano sobre las autoridades y sobre la historia. La historia que tú y yo estamos viviendo la escribió Dios, y Dios es un muy buen autor. Pero entonces, este capítulo 2 de Esdras, tú ves una genealogía de 70 versículos, un montón de nombres y un montón de números. Y eso se trata de la gente, la tercera faceta o el tercer aspecto sobre el cual Dios es soberano, sobre su gente. Y la gran idea que tú y yo vamos a ver a lo largo de este capítulo es una: ante lo que Dios hace, su pueblo responde. Ante lo que Dios está haciendo, su pueblo responde. Originalmente Esdras es un libro que comienza con una palabra muy particular, porque Esdras empieza con un entonces.
Esto en las versiones modernas de la Biblia no está, porque para un lector cualquiera empezar algo con entonces es como extraño. Pero en la versión original, en el texto original, empieza con un entonces. Y esto es adrede, de hecho es intencional, porque lo que te está diciendo es que esta es una continuación de lo que Dios ya había empezado a hacer desde antes. Es decir, no es que se acabó una historia y empezó una nueva, sino que esta es la misma historia de Dios con su pueblo. Entonces, fue Dios quien movió el espíritu de Ciro. Es Dios quien mueve el espíritu de su gente. Dios es el autor de todas las cosas, pero aún así hay un llamado que el pueblo debe de responder. Y ahora algo impresionante en esta genealogía y muchas otras genealogías, en las de Génesis puedes ver lo mismo, es que cuando tú ves un capítulo tremendísimamente lento, un tanto aburrido incluso, o un tanto irrelevante, tú dices, ¿para qué me interesan a mí tantos nombres? Bueno, te voy a dar inmediatamente algo para lo que es relevante. Si algún día vas a tener un hijo o hija y tienes varios de dónde escoger. Ya, inmediatamente. ¿Sí? Entonces, que no se te acaben las ideas. No tienes que buscar en Google nombres de niño, nombres de niño. Puedes venirte aquí a las genealogías de Esdras 2 y ya ahí buscas a uno. ¿Sí? Darcón. Pum. Así se va a llamar mi hijo. Pero ya, hablando más en serio, ¿cómo es relevante esto para nosotros? Verás, las genealogías en sí mismas no contienen mucha información que tú y yo podamos aplicar. Pero las genealogías, detrás de ellas, el contexto que las rodea, nos están apuntando a muchas cosas muy prácticas, muy aplicables y muy relevantes para nuestra vida diaria, hoy mismo. Y entonces, aun cuando Dios es el autor de todo lo que está ocurriendo, lo que vemos aquí es que el pueblo no se queda de brazos cruzados. Hablábamos de este término que se llamaba concurrencia divina, y era el hecho de que Dios está obrando, los hombres están obrando, y las dos cosas se interpenetran una con otra. Puede que Dios y los hombres tengan intenciones diferentes, pero al final la soberanía de Dios gobierna todas las acciones. Los hombres y las criaturas solamente hacen lo que hacen. Y aquí tú y yo estamos hablando de ese mismo tema, la concurrencia divina. Dios está obrando, pero el pueblo está obrando también. Y entonces, los hombres que estaban en Babilonia no debían estar sentados meramente en un tronco ahí en una esquina de Babilonia, de brazos cruzados, contando el tiempo con un reloj de sol, pensando a ver a cuándo Dios se le ocurre mágicamente aparecer un nuevo templo. Porque aquí en Babilonia el clima está feo. A mí me gusta más el clima frío. Yo quiero subir a Jerusalén, al nuevo templo donde está más rico. Y entonces están sentados en un tronco de brazos cruzados sin hacer nada. Y el principio es este. La obra soberana de Dios incluye en ella nuestro trabajo y esfuerzo. La obra soberana de Dios incluye en ella nuestro trabajo y esfuerzo. Ese es el principio que tú y yo podemos sacar de esta genealogía. Conforme tú y yo vamos leyendo esta genealogía, vemos una idea bastante discreta. El versículo 2 y el versículo 70 repiten una frase similar. El versículo 2 ahí al final dice, el número de hombres del pueblo de Israel. Y luego el versículo 70 dice, sacerdotes, levitas, algunos del pueblo, cantores, porteros, sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. ¿Quiénes eran los que estaban aquí? El pueblo de Israel. Se les atribuye el nombre completo de pueblo de Israel. No se les llama un fragmento del pueblo de Israel, no se les llama una parte del pueblo de Israel, no se les llama el remanente de Israel, sino que se les llama el pueblo de Israel. Estos de aquí, estos 42,000 aproximadamente que están contando en la genealogía, son el pueblo de Israel. Esa es su identidad. Y entonces este fragmento de personas de la nación que antes era Israel, que podemos estimar a lo mejor que eran millones, estos pocos son llamados por su nombre completo, el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios, los que subieron a Jerusalén. La genealogía misma está buscando darnos a conocer que aunque el número es minúsculo en comparación, la identidad es lo importante. Por eso la genealogía toda se basa en los hijos de, el hijo de, los hombres de, el hijo de, los sirvientes del templo de, el hijo de, los hijos de, los sacerdotes, los levitas, porque todo se trata de lo mismo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad?
Entonces Israel, el pueblo de Dios, las personas que están aquí presentes en esta genealogía, se identifican y son identificadas entre ellas por lo menos con 3 cosas. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. La primera forma en la que se identifican y son identificadas es por medio de sus relaciones y sus raíces. Esta es la primera forma y la genealogía misma apunta a esto. Porque la genealogía te está diciendo, las personas llegaron y los que no pudieron encontrar un registro genealógico que dijera que soy este, fueron excluidos y considerados inmundos. La genealogía te está diciendo, tú vienes de aquí, esta es tu identidad. La persona bien pudo haber llegado y decir, yo me llamo así. Pero si te das cuenta, aquí no hay ni un solo nombre individual. Hay números. Y dicen, estos son los hijos de este nombre. ¿Sí? Porque lo importante no es el nombre mismo de la persona, lo importante es de dónde vienes, específicamente de quién eres. Este es un documento que está rastreando el origen de cada una de estas personas. Los enumera y les da una identidad que se fundamenta en ser hijos de alguien conocido o tener una relación con alguien conocido. Todas las personas son hijos de alguien. No son identificados meramente porque existen. Hay algo más grande que ellos. Se trata de su linaje, de su ascendencia. Son descendientes de alguien. Y entonces por eso es que se les atribuye el sacerdote, los levitas, los cantores, los autores. Por ejemplo, hay una que puedes ver, si vas al Salmo 73, vas a encontrar Salmo de Asaf. Y luego si nos vamos aquí al versículo 41, creo, dice, los cantores, hijos de Asaf, tantos. Ahí está. Ahí está. No solamente porque alguien viniera y dijera, yo subí de Babilonia a Jerusalén, entonces ya era inmediatamente aceptado e identificado como parte del pueblo. Los que no tenían forma de identificarse eran colocados aparte. Y la idea aquí es esto, la identidad es esencial. Y tu identidad depende primero y antes que nada de tus relaciones. Si no puedes comprobar tu identidad, no tienes una identidad. La segunda forma en la que estas personas comprobaron su identidad va muy de la mano con la primera. Y aquí una pregunta para ti. ¿Qué tan buena es tu memoria? ¿Dirías que es buena memoria? ¿Dirías que te acuerdas de las cosas importantes nada más? ¿Que te acuerdas de todo? ¿O que te acuerdas de las cosas que no importan y se te olvidan las que importan? ¿Qué tan buena es tu memoria? ¿Qué es algo que tú dices, esto nunca se me va a olvidar? Sí, todo va bien. Lo que nunca vamos a olvidar son nuestros nombres. Tú tienes un nombre y es el que te sabes de memoria. Sí, está ahí puesto en tu chip, en tu cabeza. No hay forma de que se te borre. Se te puede borrar el número del teléfono, se te puede borrar dónde dejaste las llaves, tu NIP de la cuenta de tu banco, dónde dejaste estacionado el carro, pero tu nombre ese nunca se te va a olvidar. Sí, todo va bien. Ahora, ¿qué tal que te agarran, te llevan a un lado que no conoces, te cambian completamente, te ponen un nombre diferente, te desconectan de toda tu familia y de todo lo que te hace a ti la persona que eres, de toda tu cultura, todas tus tradiciones, de toda tu rutina, y constantemente te están llamando de una forma diferente? Entonces ya, de fu a fa, ya no te llamas Vanessa, ahora te llamas Ramona. Y ya, ese es tu nombre, ya todos te dicen así. ¿Qué crees que pasaría? Durante 70 años. ¿Qué crees que pasaría? Seguramente sería más difícil recordar tu nombre original. A la larga sería difícil recordar tu nombre original. Para recordarlo, tendrías que ser intencional. Porque ya no es algo que va a estar ahí en tu cabeza nada más guardadito. Va a ser reemplazado. Y entonces si lo quisieras recordar, tendrías que ser intencional en recordarlo. Ahora, estas 42,000 personas, estando en el exilio durante 70 años aproximadamente, cada uno de ellos recordaba su nombre y su ascendencia. Recordaban de dónde venían. Era para ellos tan importante su identidad que aun cuando fueran llamados por otro nombre, ellos nunca olvidaron quiénes eran, nunca olvidaron sus nombres.
en medio de un mundo totalmente distinto, nunca olvidaron: yo vengo de otro lado, yo no soy de aquí. El simple hecho de que hubieran subido a Jerusalén te está testificando de eso, te está diciendo: mira, estas personas de aquí se acuerdan. Estas personas de aquí saben que no son de aquí. Lo aceptan, lo reconocen, y durante 68 años, 70 años, han vivido a sabiendas de que no pertenecen aquí. Ahora, esta cualidad es algo que llamamos fidelidad. Las personas son identificadas por su fidelidad. Fidelidad a quiénes son. Fidelidad a de dónde vienen. Como lo habíamos dicho antes, Babilonia era una gran ciudad, había mucho de todo. Y las personas vivían ahí. Y obviamente necesitaban una fuente de provisión, necesitaban un trabajo, necesitaban una casa, necesitaban ropa. Es decir, era imposible evitar sumergirte en la cultura. Era imposible. Porque si vives ahí, necesitas vivir ahí. Obviamente tenían que aceptar su nuevo nombre para poder ser identificados. Tenían que aceptar trabajar ahí, entender el idioma, entender el lenguaje, entender las tradiciones. Trabajar bajo eso durante 70 años. Pero aún haciendo todo eso, aún viviendo de esa forma en Babilonia durante muchos años, nunca olvidaron quiénes eran. La diferencia entre estas personas y las personas que no subieron, que eran de la casa de Israel, es que estas personas vivían sabiendo que no pertenecían ahí. Esa era la diferencia. Ellos vivían sabiendo que no pertenecían a Babilonia. Durante 70 años ellos siempre tenían en mente: yo no soy de aquí. Este no es mi hogar. Por ahora aquí resido, pero yo no soy de aquí. Muchos de estas personas pudieron incluso haber recordado quiénes eran y aún así de haber decidido quedarse en Babilonia. Porque Babilonia era una gran ciudad. Y entonces estamos comparando: ¿prefieres una vida en la ciudad grandota con muchos edificios y muchos carros y mucha infraestructura, o irte a vivir en un rancho que no tiene nada, ni siquiera pastos verdes? Bueno, ellos tomaron una decisión. Es que yo no soy de esta metrópoli, yo soy del rancho. Y entonces si me das la opción, yo quiero regresar a mi rancho. Ahí es de donde yo soy. Y luego cuando llegan a Jerusalén empiezan a hacer un documento donde están verificando que todos los que estuvieron allí son del pueblo. Estaban siendo fieles a su identidad, estaban resguardando su identidad y estaban manteniendo pura su identidad. Si esta iba a ser la nación santa, no podía haber casualidades. Cada miembro, cada sacerdote, cada persona que estuviera sirviendo debería tener su identidad, debería poder ser identificada. Ahora, la tercera forma en la que estas personas fueron identificadas es que las personas estuvieran dispuestas a pagar un costo. Considera lo siguiente: 70 años viviendo en un mismo lugar. En 70 años, ¿qué construyes? ¿Una vida? Construimos una vida. En 70 años construimos una vida. Nuevas relaciones, nuevas amistades, un trabajo estable, nuevos ingresos, una casa que seguramente me gusta. Construimos una vida. Pero en cuanto ellos tuvieron la opción de volver a su verdadero hogar, abandonaron todo lo que habían construido durante 70 años para regresar a su origen. Cuando escucharon el llamado, estuvieron dispuestas a literalmente dejar toda su vida atrás. Dejaron todo y lo dejaron todo para regresar a un pueblo destruido, para reconstruir desde cero lo que originalmente era. El versículo 68 y 69 de Esdras 2 nos presenta esta idea. Dice: cuando algunos de los jefes de casas patenas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Hicieron ofrendas voluntarias.
Según sus medios, dieron al tesoro. En total se dice que se juntó 580 kilos de oro, 518 kilos de oro y 2.800 kilos de plata. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Entonces, ¿te imaginas esto? Dejarlo todo para llegar a un pueblo destruido y dar todavía más para reconstruirlo. Estas personas dieron según sus medios, según su capacidad. En otras versiones dice esta frase, según su capacidad, que creo que es más entendible. Y considerando su situación, te pregunto, ¿cuánta capacidad de dar tenían? Si acaban de llegar a un lugar que estaba completamente en cero. Cualquier cosa que dieran era costoso. Capacidad de dar, no tenían mucha. Cualquier pequeña cosa que dieran era costoso. Y entonces ya les había costado, habían tenido que dejar todo atrás. Y luego llegan y les sigue costando, ahora tienen que dar más. Esdras 2 nos está presentando una lista de nombres, una lista de personas que no eran de Babilonia, que estuvieron dispuestas a regresar para pagar el precio, para estar en su lugar. Al final de la genealogía, tú y yo podemos ver lo que es una comunidad. En el versículo 2, si incluimos a Sesbazar, que está en Esdras 1, versículo 11, tenemos 12 nombres, 12 líderes, como las 12 tribus. En el versículo 36 al 39 tenemos sacerdotes. En el versículo 40 al 42 tenemos a los levitas, los que ayudaban a los sacerdotes. Tenemos cantores y tenemos porteros o cuidadores del lugar, cuidadores del templo. En el versículo 43 al 54 tenemos a todos los que se identifican como siervos. Lo que tú aquí estás viendo es una comunidad. Lo que tú y yo hoy llamaríamos una iglesia. Pastores, diáconos, miembros, servidores en general. Todos estaban ahí. No había un templo. No había donde cantar. No había como tal algo en los que los levitas pudieran ayudar a los sacerdotes, porque no había un templo que los sacerdotes tuvieran que atender. No había ceremonias. No había nada. Estaba ahí la gente. Y entonces si ya tienes todo lo que necesitas para empezar a funcionar, excepto el lugar, ¿qué sigue? Reconstruimos. Construimos un lugar. Edificamos la casa del Señor. Y esto es justamente lo que estas personas hicieron. No había un templo, no había donde servir, no había donde cantar, pero estaban ahí. Derek Thomas decía, estaban dispuestos a sacrificar todo para poder adorar a Dios. Y eso es lo importante que era para ellos. Esto era todo para ellos. Era el centro de sus vidas, era el centro de su existencia. Era la razón por la que estaban aquí. Adorar a Dios de acuerdo con la manera en que Él había establecido en su palabra. Por eso estas personas estaban aquí. Quisiera que de esta genealogía nos quedáramos con 3 lecciones. La primera lección es que tú y yo debemos preservar la pureza de la religión. Las personas lo primero que hicieron fue identificar a cada una de las personas presentes. Fue identificar a cada miembro. Tuvieron un cuidado muy meticuloso, muy especial de aquellos oficios particulares. Y quienes no tuvieran las características, quienes no tuvieran las credenciales adecuadas, fueron excluidos. Fueron excluidos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios había dicho que solamente una cierta sección del pueblo, unas ciertas tribus, podían ser sacerdotes. Y si tú no tenías las credenciales para hacerlo, no ibas a ser un sacerdote. Y el pueblo se aseguró de esto. Ahora tú y yo hoy en día, la iglesia hoy en día, ha decaído bastante. Y ha decaído bastante porque nos hace falta un estándar fijo, un estándar sólido, un estándar estricto, un estándar exigente. Si tú y yo somos pueblo de Dios, somos responsables de esto. Si tú y yo
realmente estamos interesados y realmente nos importa nuestra identidad como hijos de Dios, no deberíamos dejar que el estándar de hijo de Dios esté por el suelo, de tal forma que cualquier persona alcance un estándar. Cualquier persona puede llegar y decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, porque yo hago todas las cosas que un hijo de Dios hace. Voy a la iglesia, oro, a veces abro mi Biblia. Paso rato con las personas de la iglesia. Claro, no estoy haciendo nada edificante, nomás estoy con ellas y vamos a cenar o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y no lo hago con la intención de edificar ni ser edificado, pero paso rato con ellas. Ahí está. Palabra, oración, iglesia. ¡Pum! Nah, el cristiano más cristiano de todos. Sí. Tu vida, ¿qué estándar está reflejando? ¿Qué estándar está reflejando? Si tuviéramos que fijar el estándar del cristianismo con tu vida, ¿qué dirías tú del cristianismo? Yo diría: te ha hecho garras. Ahora, eso no es algo para que digas ni modo, sino para que tú te pongas a trabajar. Construir la casa de Dios implica preservar el estándar. En Mateo 7, versículos 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es su palabra. Entonces aquí hay una invitación a autoexaminarte. A la luz de la palabra, ¿estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Es decir, ¿estás obedeciendo lo que Dios te llama a hacer o dejar de hacer? La idea aquí no es que excluyas a los que no se portan como hijos de Dios. La idea aquí es que tú vivas de una forma que refleje que eres un hijo de Dios, de tal forma que el estándar sea elevado a lo que debería ser un hijo de Dios. La segunda lección es que tú y yo, así como los exiliados, debemos ser fieles a nuestra identidad. Si nosotros no somos del mundo, no debemos conformarnos al mundo. En cambio, debemos vivir bajo la verdad de que estamos esperando volver. Esperamos la ciudad, como dice Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos en el mundo. Y curiosamente también en promedio estamos 70 años en el mundo. Espero que unos cuantos más. Cuida tu cuerpo. Pero estamos en este mundo y no somos de este mundo. Deberíamos vivir de una forma que refleje que no somos de aquí. Yo no estoy aquí para quedarme aquí. Yo estoy aquí esperando. Eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy esperando en este mundo. El mundo es temporal y si tú y yo somos de Dios, nuestra vida debería reflejar que estamos listos para partir en cuanto Dios hable. En Mateo 6, 19 al 21, tú puedes leer esta porción que seguramente te la sabes, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, una pregunta: ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué estás construyendo hoy en día? ¿Te estás dedicando a construir tu casa en Babilonia para que quede bien bonita y bien a gusto, para que puedas llegar y vivir en ella y estar a gustísimo? ¿O verdaderamente estás esperando? Si tu identidad está en Cristo, tu mayor tesoro es Cristo. Y entonces, como las personas que subieron a Jerusalén, la única forma con la que fueron identificadas fue por medio de sus relaciones. ¿Puede la gente identificarte a ti por esta relación particular? Porque esta es la relación más importante que tenemos. Somos de Cristo. Tercera y última lección. Tú y yo debemos estar dispuestos a pagar el costo. En Lucas 14, 27, versículo claro y conciso: el que no carga su cruz
y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto te gusta que pese una cruz? 2 vigas de madera. No están muy bien procesadas, no están refinadas, son 2 vigas de madera. ¿Cuánto te gusta que pese una cruz? Muchos kilos. Y lo que Dios nos está llamando aquí es, carga tu cruz. ¿Durante cuánto tiempo? Toda tu vida hasta que regreses. El costo del cristianismo es alto. El costo de ser un hijo de Dios es alto. Porque implica, primero y antes que nada, que vas a dejar tu vida atrás. Que vas a tener que abandonar relaciones. Que vas a tener que dejar de hacer cosas que te gusten hacer. Que vas a tener que empezar a hacer cosas que no te gusten hacer. Una de ellas es tratar bien a las personas. A nadie nos gusta tratar bien a las personas en particular. Pero el llamado es justamente ese. El costo del cristianismo es alto. Porque significa abandonar y tomar una cruz y empezar a caminar hacia adelante. Seguir a Cristo es morir a nosotros mismos todos los días. Es hacer cosas que tal vez no querramos hacer y dejar de hacer cosas que queremos hacer. Es abandonar muchas cosas. Y todo esto con un solo objetivo: venir y adorar a Dios. Ese es el objetivo: venir y adorar a Dios. Si tú y yo somos de Cristo, ningún precio es demasiado alto. Cada kilo de oro vale la pena. Y aquí la pregunta para ti es, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Realmente crees que vale la pena? Quisiera terminar afirmando lo siguiente. Esto es un capítulo que en mi opinión no debería estar separado. Si recuerdas, Esdras 1 termina siendo al final un recuento de instrumentos, de utensilios, de platos, de vasos. Y luego Esdras 2 continúa ese recuento, pero ahora con las cosas importantes. Y te está diciendo, mira, todos los instrumentos del templo regresaron. Y mira, toda la gente del templo regresó. Y entonces Esdras 2 te sigue hablando de lo mismo que Esdras 1. Dios es soberano. Y entonces Dios mueve el espíritu de su gente para que responda de esta forma. Es Dios quien mueve nuestros corazones. Es Dios quien nos preserva. Es Dios quien obra a través de nosotros y en nosotros. Pero la obra soberana de Dios incluye en ella nuestro trabajo y esfuerzo. Nos va a costar. Y es Dios quien nos está fortaleciendo y nos está llevando a obrar, pero nos va a costar. Y entonces la pregunta más importante, la pregunta inicial, antes de empezar a decir voy a hacer, voy a dejar de hacer, es ¿cómo te identificas?